Asiento, por favor. Es bueno estar en la casa de Dios. Un buen lugar para disfrutar de la presencia de Dios, para ofrecerle al Señor todo lo que está en nuestros corazones y también para recibir la instrucción que necesitamos para avanzar en nuestra vida cotidiana. Dios siempre tiene una buena palabra para nuestras vidas y es importante que nuestro corazón esté atento a lo que el Señor nos quiera enseñar. Hoy día comenzamos una nueva serie. Tuvimos una serie corta con el profeta Joel, tratando de entender un poco lo que es la justicia de Dios, de que Dios tiene su tiempo y sus maneras de actuar haciendo justicia de nuestros adversarios o de toda aquella injusticia que podamos haber pasado. Y hoy día comenzamos con una nueva serie que nos va a durar unos 10 domingos y vamos a tratar del tema el secreto que no es secreto. En términos finales diríamos, vamos a aprender a vivir satisfechos. ¿Y cuál es ese secreto? ¿Cuántos de ustedes recuerda haber escuchado y los espirituales haber visto esa serie, el oso panda creo que se llama? ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Nadie. Entonces les voy a contar una historia de un oso que se vuelve ustedes lo saben, no solo que se hacen. Pero en una parte de esa película se ve al oso panda que se encuentra con su papá después de unas experiencias y le dice: papá, yo creo que tú no eres mi padre. Hasta he creído eso. Y al ganso le dice: te voy a decir un secreto. Entonces todos inclusive los que estamos ahí mirando, pensamos que le va a decir: no, no soy tu papá. Y le dice el secreto, te voy a decir el secreto de la sopa secreta. Y el secreto de la sopa secreta, ¿cuál era? Ustedes no van, pues, ¿no? ¿Verdad? Disculpen, hermanos. Nada, ustedes son tan espirituales. El secreto de la sopa secreta es que no hay secreto. Que era una sopa común y corriente y que le habían puesto, añadido esa palabra secreto como para crear una expectativa y hacer que la gente piense que es más rico que otra sopa por el concepto del secreto. Entonces, hay así, amados hermanos, secretos que no son secretos. Y cuando se busca en la vida vivir feliz es cuando tenemos problemas. Así que veamos el principio que en esta mañana nos va a guiar durante todos los domingos por delante con la ayuda de nuestro Dios. La felicidad es una circunstancia, la satisfacción un estado de vida. ¿Cuántos de los que estamos acá vamos a recordar un poco las viejas canciones? ¿Ok? ¿Las cantamos? Amén, dijo alguien. 3 cosas hay en la vida. ¿Qué más? No, pero tiene que decirlo cantando. Yo no canto, hermanos, porque si no todos salen corriendo, pensarán que es terremoto. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que piense y el que tiene estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. ¿No recuerdan esa canción algunos? Nadie. Uy, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Hay uno por lo menos se acuerda de qué estoy hablando. Entonces, la gente asume que la felicidad es tener cosas, que la felicidad es lograr metas y sueños y aspiraciones. ¿Y qué si no lo logramos? ¿Qué si no lo alcanzamos? Por eso la felicidad es un estado, momentos, chispas en la vida, circunstancias que en verdad son agradables, son bonitas y todo ello. Por ejemplo, cuando nos casamos, algunos recuerdan todavía qué felicidad. Al menos las damas, por fin lo casé con Z y con S. Pero fue un momento, ¿no? Fue un momento precioso. O cuando vimos a nuestro primer hijo, por lo menos cuando yo vi a Daniel, mi hijo mayor, y lo cargué, su cabeza parecía una coliflor, así, crespo, zambito, lo vi, y un choque emocional, ¿no? Me dio una alegría tan grande verlo. Esa es la felicidad.
instantes, momentos, circunstancias. Pero ¿se ha dado cuenta que la felicidad solamente dura lo que dura la circunstancia? No nos pasa, amados hermanos, que un día parece que todo está lindo y algo corta la leche. ¿Les ha pasado a ustedes? Que todo está bien, has almorzado pero rico y te has llenado y has agarrado tu palito de dientes ahí, bien en la silla, recostado, qué agradable, y algo pasa o algo te dicen o algo sucede que todo se va por el caño. ¿Por qué? Porque la felicidad es eso, circunstancias bonitas, agradables, pero como son circunstancias, son chispitas en el largo de la vida. En cambio, la satisfacción es un estado permanente. Entonces, cuando nosotros buscamos la felicidad, la verdad es que siempre vamos a ser infelices. Porque la felicidad no dura todo el día ni todos los días. Pero cuando buscamos la satisfacción, entonces sí la podemos encontrar, porque la satisfacción no depende de las circunstancias. La satisfacción no depende de que te vaya bien, que tengas todo, que todo te salga bien y que tengas todas las aspiraciones de tu corazón. Las circunstancias están determinadas por una relación establecida con nuestro Dios, como veremos en lo que va por delante. Así que con esto en mente avancemos y veamos nuestras famosas pautas ministeriales. En primer término, la felicidad no es la meta de un cristiano. O sea, los cristianos no vivimos para ser felices, o no es la meta del cristiano. O sea, no estamos nosotros ahí luchando y batallando para ser felices. Porque es bien interesante si uno analiza el hecho de que yo quiero ser feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, hoy día, ¿qué cosa eres? Entonces, no es una meta para el creyente, para un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que entender que hay una meta superior. Y esto nos lleva al segundo principio, que la meta del cristiano es agradar a Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice, finalmente, el apóstol Pablo en la versión Nueva Traducción Viviente dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Esa es la meta del cristiano. Hacia eso nosotros corremos, agradar a Dios en todo lo que hacemos. En las cosas que nos parecieran insignificantes y en las cosas que son importantes, en cada área de nuestras vidas, lo que tenemos que buscar es agradar a Dios. El problema del ser humano, y de todos, cristianos o no, no importa de dónde venga ni de dónde sean, el asunto es que buscamos el reconocimiento, que nos reconozcan por aquello que estamos haciendo. Entonces buscamos el reconocimiento de parte de personas. Y generalmente el reconocimiento nunca satisface plenamente. O sea, te pueden decir algo, no, que bien está, uy, qué lindo está. Pero tú puedes meterte en tu corazón, puede haber en tu corazón, lo dice por cumplido, lo dice para no hacerme quedar mal. Y uno puede encontrar un montón de respuestas, circunstancias o argumentos para no aceptar el reconocimiento de las personas. Por eso, amados hermanos, el creyente no vive para agradar al hombre, vive para agradar a Dios. Y agradando a Dios, no tiene mucho valor que las personas no se agraden de lo que hacemos. Amén. ¿Está claro para ustedes? Esa es nuestra meta, agradar a Dios. Y como consecuencia, en tercer lugar, la tercera pauta en esta mañana tiene que ver, como consecuencia de agradar a Dios, sencillamente vamos a aprender a vivir satisfechos, cual fuera nuestra circunstancia. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:11 en adelante, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Qué había aprendido Pablo? A estar satisfecho en cualquier situación en la que se encontró. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias,
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El apóstol Pablo había aprendido a estar satisfecho cual fuere la situación por la cual estaba viviendo. Entonces, él no era feliz porque tenía o infeliz porque no tenía. Él estaba satisfecho teniendo o no, pasando necesidad o teniendo abundancia. Había aprendido que la meta del cristiano es agradar a Dios, y eso satisfacía el corazón independiente de cualquier circunstancia. Entonces, este es lo que queremos enseñar durante todos estos domingos. No estamos diciendo, y no se malinterprete, que no es importante el tener cosas, el lograr metas, el tener aspiraciones. Absolutamente. Uno tiene que aspirar a lograr mejores cosas, a crecer, a lograr éxitos. Uno tiene que hacerlo. Y desde este púlpito siempre vamos a estar animando a los muchachos a levantar el nivel, a ser tercio superior, a poner punch en lo que hacen. Siempre vamos a estar enfatizando el valor del trabajo. Pero, amado hermano, no es la meta de tu vida el solo tener cosas y lograr metas. Es parte de un proceso. Porque lo que importa realmente, amado hermano, es que Dios se agrade en todo lo que hacemos, que Él pueda decir, buen hijo. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar el Sermón del Monte. Pero no todo el Sermón del Monte, porque nos pasaríamos meses estudiando todo el Sermón del Monte, aunque hace años atrás lo estudiamos, no sé cuántos domingos pasamos, ¿no?, estudiando en ese sentido. Pero tuve en mi corazón enseñar el asunto de las bienaventuranzas. Pero vamos a tratar de captar lo que es el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Es lo que podríamos llamar la constitución del reino de Dios. ¿Qué es la constitución aquí en el Perú? Es la ley que está por encima de todas las leyes. O sea, no hay una ley que pueda estar en contradicción ni por encima de la Constitución. Cuando alguien tiene un problema judicial, un lío, comienza a acudir a las cortes judiciales, llega hasta la Corte Suprema, y de allí el último estamento para reclamar dentro del Perú es ir al Tribunal Constitucional, que es la máxima en asuntos de leyes. Entonces, así como la Constitución es la ley suprema en cualquier país, el Sermón del Monte viene a ser la constitución de toda la iglesia, de la iglesia del Señor, del reino de Dios en términos finales. Nada puede estar por encima de lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Ninguna práctica, ninguna costumbre, ningún hábito, ninguna actitud o conducta puede estar en contrapelo con lo que el Señor nos enseñó en este famoso sermón. ¿Qué contiene el Sermón del Monte? El Sermón del Monte contiene una serie de códigos. Avanza, gracias. Una serie de códigos de vida, de actitud, de conducta de los que somos parte del reino de Dios. Un código de conducta, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar. Es lo que es el Sermón del Monte. Pautas de vida, pautas que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, solamente como ejemplo, Jesús habló acerca de la oración en el Sermón del Monte con bastante extensión. Y Él puso 3 tipos de oración. La oración de los que no son creyentes. No, es la oración, la repetición vana, repite como un disco rayado. Y Jesús dijo, no sean ustedes como ellos que oran y creen que por su palabrería serán escuchados. Luego pone otro punto de comparación de gente que oraba, que eran los fariseos, que se lucían para orar, tocaban campana para que todos miren que estaban orando. Y Jesús pone la pauta, pone el código, cómo debe ser nuestra oración. Tú cuando ores, entra en tu lugar secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, enseñándonos que el valor de la oración no está en lo mucho que hablamos o en el lucimiento que tenemos respecto a la oración, sino la actitud del corazón, que es lo que le da valor a la oración. Y eso implica que pudiéramos estar haciendo largas oraciones que no tienen ningún sentido. Y si alguno por allí, aquí creo que ninguno, pero por si
lo escuchan o lo habrán escuchado, que hay personas como que se sienten muy espirituales, si se permite el término, porque oran 1 hora o 2 horas diarias y miran a los demás medio de reojo como que no son nada buenos o buenos cristianos porque no oran 1 hora. Amado hermano, en el mismo momento en que un creyente presume de lo que ora, en ese momento su oración deja de tener valor. Por más bíblica que sea, por más centrada en Dios que sea. Porque la oración solo le compete al que ora y a Dios que escucha, y a nadie más. Estamos hablando de la oración personal, privada, no estamos hablando de la oración comunitaria, de la oración de como congregación que hacemos los sábados, por ejemplo. Estamos hablando de la oración personal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos da códigos de conducta, códigos de reacción, cómo tenemos que reaccionar. Todos conocemos, hemos escuchado o lo hemos leído. Si te golpean en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Golpear con tu mano izquierda. No, no es cierto, te está diciendo dale la otra mejilla. Que no quiere decir, amado hermano, que si te golpean en una mejilla tú pon la otra. En el aspecto físico, lo que nos está diciendo nuestra reacción. No pagues con la misma moneda. Esa es la enseñanza, un código de conducta, a contrapelo de lo que encontramos en el sistema, a contrapelo de lo que la cultura dice. Te pegan, pega más fuerte, te insultan, insultan más fuerte, hablan mal de ti, habla peor de ellos. Nuestra reacción es lo que el Señor está poniendo como un código de conducta. No pagues mal por mal en términos finales. Entonces, fíjese, ese es el Sermón del Monte. Entonces, cuando leemos el Sermón del Monte, y lo debieran leer todos, por cierto, encontramos que hay muchas actitudes de nuestro corazón que necesitan ser evaluadas a la luz de la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, para terminar esta parte, respecto al dar perdón. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, y es la única parte de la oración del Padre Nuestro que Jesús explica acerca del perdonar a los que nos ofenden. Se perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús explica esta parte de la oración. Porque si ustedes nos perdonan, no serán perdonados vuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él lo hizo. Lo primero que Jesús hizo, pedir perdón. Y esto lo explicaremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver mi reacción ante las ofensas? ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Pastor, ya va 489. Falta una nomás y se acabó. No, 70 veces 7 significa perdonar sin límites. No, porque algunos están sumando, ¿no? Porque 70 por 7 son, ¿cuánto? ¿Cuántos son? 490. ¿Ya van cuántos? 489, una más. No tiene que ver con eso, ¿ya? Así que, amados hermanos, este código de conducta que estamos mencionando es opuesto a lo de los fariseos, cuya fe solamente es externa. Los fariseos eran expertos en mostrar por fuera lo que no tenían por dentro. Y recordemos lo que dijimos acerca de la oración. Y eso es válido para todo. Lo que hacemos para el Señor no vale si solo lo hacemos para que nos vean. No vale nada, hermanos, que hagamos algo solamente para ser vistos. La motivación con que hacemos las cosas le da valor a lo que hacemos. Es un principio de vida cristiana vital para todo creyente, ¿no? Y podemos preguntarnos por qué estamos en esta mañana acá. Espero que todos estemos con la actitud correcta. 1, 2, ya. Anímenme, por favor, hermanos. Gracias por animarme, aunque, bueno, y es cierto, ¿no? Creemos que estamos aquí con la actitud correcta. No porque, ya no me queda otra, ya para que no me fastidie mi mujer, o porque mi mamá me mandó y ya pues tengo que estar acá. Aunque, miren, Dios, a veces podemos venir con la actitud incorrecta y Dios siempre tiene una palabra.
Por algo se dice esto, ¿no? Así que avancemos, por favor, porque como siempre la hora nos gana y mucho que decir. ¿Dónde radica el poder del Sermón del Monte? Es el hecho que Jesús practicó lo que enseñó. Jesús no fue un teórico de la educación o de la enseñanza. Jesús no fue teórico, no solamente dio un código de ética y a ver el que lo podía cumplir, como a veces hacemos algunos. Decimos a otros lo que deben hacer y nosotros, ¿cuántos hemos caído en eso? No, bueno, mejor no levanten su mano porque si no todos caeríamos, ¿no es cierto? En que decimos, no hagas esto y somos los primeros. Es como el borracho que le dice a su hijo que está tomando, ¿por qué tomas? Y ahí tienen hasta la gracia y dicen, ¿quién te enseñó? Imagínense ustedes. Entonces Jesús practicó lo que enseñó. Si nosotros pudiéramos hacer el Sermón del Monte en una columna y la vida y enseñanza de Jesús en otra columna, vamos a encontrar, podemos aparejarlos. Lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Lo que Jesús enseñó y lo que Jesús practicó. Esto lo encontramos, como dijimos hace un momento, en la primera expresión de la cruz del Calvario, que es pedir perdón a aquellos que lo estaban crucificando. Él practicó lo que sencillamente había enseñado. Por eso Juan 16:15 nos enseña que Jesús nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que Él ha hecho. Entonces Jesús practicó el Sermón del Monte y lo hizo de tal manera que nosotros también podemos hacerlo. Como veremos un poco más adelante, el Sermón del Monte no es un ideal. No es un ideal. No es algo que solamente los hiper espirituales lo pueden alcanzar. No, amado hermano, el Sermón del Monte está hecho a la medida de la capacidad de todo hijo de Dios. Está hecho a esa medida. El punto, ¿saben cuál es? Es bien simple. Es que no nos gusta hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros podríamos no responder con agravios al que no nos agravia? ¿Cuántos podríamos? Todos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay un pequeño gusano que parece una anaconda que se llama orgullo. Y eso es lo que nos impide hacer aquello que tenemos que hacer. Pero veamos algunas cosas más en esta introducción al Sermón del Monte. Avancemos. El Sermón del Monte fue dado a los discípulos. Entendamos, en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice la Biblia que Jesús vio la multitud y sentándose sobre el monte, les abría la boca y les enseñaba a sus discípulos. O sea, Jesús no enseñó el Sermón del Monte a las multitudes. Jesús enseñó el Sermón del Monte a sus discípulos. Y es simple la razón, porque solamente los hijos de Dios pueden cumplir las demandas del Sermón del Monte. Solamente. Hay un escritor ruso, se me fue el nombre ahorita, de que tomó el Sermón del Monte como el paradigma político y quiso establecer en Rusia, ¿no?, un sistema gobernado por el Sermón del Monte y fracasó como, de hecho, tenía que fracasar. Porque solamente los hijos de Dios, por su naturaleza, no por la naturaleza que tenemos, que Dios ha establecido en cada creyente, en cada hijo de Dios, solo por eso podemos cumplir las demandas. No porque tengamos capacidad o habilidad personal, no porque seamos medios supermanes para poder hacerlo, no. Dios puso en cada hijo suyo la capacidad de obedecer el Sermón del Monte. Una nueva naturaleza. Todos conocemos, según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios ha establecido en cada hijo, en cada hija de Dios, la naturaleza espiritual para obedecer el Sermón del Monte. Tiene la capacidad, pero tener la capacidad no implica que uno lo haga. Voy a repetir, tener la capacidad no implica que uno lo haga. O sea, Dios, vamos a decirlo,
Piensen ustedes en un hombre avaro que no compra plátano para no botar la cáscara. Tiene hambre, como al decir común, se pela de hambre. Tiene el dinero para comprar comida y comer, pero no compra. O sea, tiene la capacidad, pero no la disposición. ¿Me explico? Igual todo hijo de Dios tiene la capacidad para obedecer el sermón del monte, para vivir según las pautas del sermón del monte, solo que no tiene la disposición para hacerlo. Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos muchos creyentes, que teniendo la capacidad, no tenemos la disposición. Porque hay un autor, Stott, que escribió un libro sobre el sermón del monte hace años en Trujillo. Yo tuve la oportunidad de comprarlo y leerlo. Se llama La contracultura cristiana. Y es cierto, hermanos, el sermón del monte va contra todo lo que la cultura dice, a contrapelo, amado hermano, contra todo lo que el sistema de valores del mundo nos dice. Usted mire cualquier parte del sermón del monte y es en contra de lo que piensa el común de la gente. Por eso es una contracultura, va en contra de todo lo que la gente o personas opinan. Pero qué bueno, amado hermano, que tú y yo tengamos la capacidad. Ahora tenemos que desarrollar la disposición. Amén, hermanos. Ok, avancemos por favor y veamos. La Biblia nos enseña que multitudes seguían a Jesús por las señales que hacía. En Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25, nos dice la Biblia que Jesús sanaba a los lunáticos, a los epilépticos, a los cojos, a todo enfermo sanaba Jesús. Yo me imagino, amado hermano, que donde Jesús caminaba, pues enfermo no quedaba. Imagínese usted en aquellos años en que la ciencia médica tenía tantísimos límites, donde la medicina tenía un techo y no podía ser más allá de él. Y llega Jesús y con solo su palabra y su presencia los enfermos serán sanados. La Biblia enseña que él estaba enseñando y los enfermos serán sanados sin que él ore por sanidad. Que cuando él caminaba los demonios se iban volando antes que lo bote. Y la gente novelera detrás de Jesús. Algunos para ver qué cosa hacía. Otros de repente para que el Señor los sane. Pero así es la gente, ¿no? Así somos todos. Somos noveleros. No estoy diciendo que ven novelas, ¿no? No estoy diciendo eso. Porque ustedes saben que ver novelas es... ¿cómo les digo? A ver. No se ofenden, ¿no? Y si se ofenden es su problema. Ver novelas es meter en nuestra mente conceptos, criterios, códigos que no son reales para comenzar y que muchos de ellos son antibíblicos. ¿Por qué dije esto? Por novelero. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Al novelero es aquel que ve algo y va corriendo. ¿No? ¿Qué pasa? Ve un choque y correr a ver qué cosa pasa. Así somos la gente, noveleros. ¿No? Entonces, mucha gente iba detrás de Jesús, quizás por eso, ¿no? Para mirar, para ver, para qué contar en la noche. Como en aquellos tiempos no había televisión, no había radio, no había internet, no había nada de eso. Entonces, en las noches, ¿qué cosa? Ay, mira lo que Jesús hizo, y mira lo que sanó y mira que el cojo que no tenía una pierna se le salió una pierna, y tenía todos los dedos, sí, y las uñas también. Seguramente era motivo de conversación respecto a lo que Jesús hacía. Pero cuando leemos la Biblia, dice que Jesús subió viendo la multitud. Jesús vio la multitud. Y sentándose en el monte, al estilo judío de un maestro, porque en aquellos tiempos el que enseñaba no estaba como su servidor Moisés para allá y para acá y todo lo demás, se sentaba. Esa era la forma de predicar de aquellos años, sentadito. Por eso la Biblia dice que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés,
se sentaban y enseñaban en las sinagogas, sentaditos enseñaban. O sea, nosotros los pastores somos medios antibíblicos en ese sentido, ¿no? Es solamente forma, no tiene que ver que sea malo o que sea bueno. Pero Jesús se sienta a enseñar a los discípulos. ¿Por qué no dice por qué no dice solamente que Jesús enseñó? ¿Por qué tiene que meter que enseñó a sus discípulos y no que solo enseñó a la multitud? ¿Acaso Jesús no estaba interesado en las multitudes? Sí. Jesús estaba interesado en las multitudes, por eso les enseñaba. Jesús jamás despreció las multitudes, aunque las multitudes solamente le seguían por el pan, por el pescado o por la sanidad. Él igual lo hacía. La Biblia dice que enseñó a sus discípulos porque quienes eran responsables de la multitud eran los discípulos. Me explico. Jesús enseña a los 12 y esos 12 tenían que enseñar a los otros. Y estamos acá, amados hermanos, en esta casa, sentados escuchando la palabra, porque Jesús enseñó en el Sermón del Monte y ha ido su enseñanza repitiéndose a través de los siglos, hasta que llegó alguien y te predicó la palabra y reconociste a Jesús como Señor. Entonces, miren eso que nos habla, nuestra responsabilidad. Somos llamados, somos responsables de compartir el mensaje del Evangelio. Hemos escuchado a Jesús, hemos aprendido de Jesús, conocemos a Jesús, entonces hay una multitud que está esperándonos. Hay una multitud que está deseando de Jesús escuchar una palabra que los anime, que los aliente, que los conduzca a la vida y a la salvación. Avancemos, por favor, y veamos algunas cosas más. Y aquí es un punto muy importante de lo que vamos a hablar. La Biblia nos enseña que los discípulos se acercaron a Jesús para ser enseñados. Qué importante es esto. Miren, en los tiempos bíblicos, el maestro, como el caso de Jesús y otros maestros, escogían a sus alumnos. No es que como hoy día tú quieres estudiar en un buen colegio, en un buen centro, tú postulas, tú escoges dónde vas a estudiar o en qué lugar quieres entrenarte, qué sé yo, uno escoge. Pero en los tiempos bíblicos los maestros hacían al revés, escogían. Entonces por eso encontramos a Jesús caminando por donde él andaba y miraba a alguien y le decía, sígueme. Ese sígueme era el llamado de un maestro. Y aquel que era llamado se sentía privilegiado por haber sido llamado para ser enseñado por un maestro. Entonces los discípulos se acercaban a Jesús. Cada vez que Jesús se sentaba, sabía que Jesús iba a enseñar y se acercan a él. Y así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Cada vez que el Señor abre su boca para hablarnos, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos enseña. Y no solamente atentos, sino también con una actitud mucho más especial. Ahora, miren, la Biblia nos enseña que Jesús enseñaba con una autoridad que nadie jamás había visto. En el mismo Evangelio de Mateo, al terminar el Sermón del Monte, en Mateo 7, 28 y 29, que la multitud se admiraba de la enseñanza de Jesús, que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los discípulos, los fariseos, disculpen. Miren, la enseñanza de Jesús era extraordinaria en grado sumo, excepcional. Es decir, lo que escuchaban no lo habían escuchado jamás de un maestro. Para que se entienda esto, los maestros de aquellos tiempos, para ser reconocidos como buenos maestros, ¿qué es lo que hacían? Dice, muy bien, vamos a explicar, por decir, Génesis 1:1. Entonces, ¿ellos qué hacían los maestros de aquellos tiempos? Comenzaban, el rabino fulano de tal dice tal cosa, el rabino sutano dice tal cosa, y el mengano dice tal cosa. Entonces, el maestro, el buen maestro, era aquel que mayor conocimiento tenía de otros maestros que decían acerca de un pasaje que explicaban. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, que la gente decía, ¿y este qué? No cita ningún maestro. Por eso la gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba.
Ahora, lo más importante en esto de ser enseñado es tener el corazón enseñable. Eso es lo más importante. Poco sirve, amado hermano, que uno escuche la enseñanza y no lo aplique a la vida cotidiana. Cuando uno escucha una verdad, aunque no nos guste, tenemos que tener la disposición de obedecer. Hay cosas, amados hermanos, en la vida cristiana que no nos gustan. Por ejemplo, la verdad, hermano, la verdad, así entre ustedes y yo, un secretito así, ¿ya? ¿A cuánto nos gusta perdonar? A ver, un mentiroso que levante la mano. ¿Verdad? No nos gusta. Nuestra carne se revela, ¿o no, amado hermano? ¿A cuánto nuestra carne se revela y que nos da ganas de...? Pero es el momentito, ¿no es cierto? Porque somos seres todavía limitados. Pero no es un asunto que me guste o no hacer lo que Dios me manda. Es que tener la disposición de hacerlo. Es el corazón enseñable, disposición a obedecerlo. Ahora, ese proceso de tener un corazón enseñable no es un asunto de la noche a la mañana, no es un asunto inmediato, no es asunto que yo escucho hoy día una enseñanza y ya mañana estoy campeón en la obediencia. Es un proceso donde paso a paso, a punta de fracasos, vamos creciendo. Me imagino que esto de la vida cristiana es como el famoso décima de Nicomé de Santa Cruz. A cocachos aprendí. Así creo que todos estamos aprendiendo la vida cristiana. A punta de cocacho, de fracasos, de errores y de fallas que tenemos. Aprendemos, nos levantamos y seguimos para adelante. Pero ¿cuál es la clave de todo esto, amado hermano? El corazón enseñable, la disposición de hacer lo que el Señor me manda. En cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en cada área de nuestras vidas. Durante los domingos pasados, los domingos que hemos estudiado sobre el profeta Joel, mencionamos varias veces durante los 5 domingos que hemos estudiado, que el creyente no debe tener CD piratas. Entonces, a algunos todavía le cuesta, así, amado hermano, le cuesta desprenderse de sus amados, queridos y nunca bien ponderados CD piratas. Y tienen ahí su colección y dicen, es que el Señor me va a perdonar. Sí, el Señor te va a perdonar, pero no te va a librar de las consecuencias, amado hermano. Y amado hermano, ustedes dirán, ¿hasta cuándo el pastor estará predicando sobre los CDs? Hasta el día en que el Señor venga, porque ahí se acabaron los CD piratas. Entonces, ¿qué cosa es esto? Corazón enseñable. Porque algunos han invertido. Y ahí en su rincón secreto, en su tonelada de CDs, hay plata. Imagínate, tienes 100 CDs piratas, ¿tienes cuánto está cada uno más o menos? ¿2 soles? 200 soles. Y tanto trabajo. Hermano, corazón enseñable, disposición a obedecer. Amén, hermanos. Así dile al que está a tu lado, te veo sin parche. Así que avancemos. Y vamos a la primera palabra que Jesús habló, bienaventurado. Cuando leemos la Biblia, recordemos, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que es el griego. Y la palabra griega para bienaventurado es Macario. Y Macario es un nombre, para comenzar. Hay personas que se llaman Macario. Pero también recuerdan las hermanas un poquito mayores, los zapatos Macarios. No, así hace años atrás eran unos zapatos de plataforma, ¿no? Que le daba la ilusión a las damas de haber crecido. Aquellos años, ¿no? Aquellos años de antaño. Pero eran zapatos. Pero la palabra Macario es una palabra que significa feliz. En el concepto normal, feliz. Y esta palabra
no solo es un buen deseo de algo que pudiera ocurrir. Como decir, ten buen viaje. Es un deseo. Uno nunca sabe si lo va a tener sí o no, porque pudiera pasar tantísimas cosas en un viaje. O sea, no, el bienaventurado no es un deseo. No es tampoco, amado hermano, el ser feliz, o según la palabra de Dios que estamos estudiando, no es que no tendrás problemas, no tendrás dificultades. Amado hermano, los que ya tenemos años, avanza porfa, los que tenemos años sabemos que la vida es dura. La vida es dura, amados hermanos. Y algunos hemos tenido que ser golpeados para aprender que la vida es dura. Que no hay manera de eludir los problemas. Parecieran que los problemas nos persiguen. Pareciera que salimos de uno y ¿a cuánto nos pasa más o menos así, amado hermano? Que los problemas parecieran de que han hecho contrato con uno. Porque es así, amado hermano. Esa es la vida. La vida es una serie de situaciones y circunstancias. Entonces, el ser feliz, según la palabra de Dios, no tiene que ver con que nunca tengas problemas o dificultades. No tiene que ver que uno va a ser libre de todo y que va a ser una vida de descanso y solaz, como si estuvieras en la playa de Cancún. No, amado hermano, en ningún lugar de la Biblia se ofrece una vida en la tierra sin problemas. Lo que la Biblia dice, sí dice que no va a haber problemas cuando ya no estés acá. Entonces voy a preguntar, ¿cuántos no quieren tener problemas? Aquí hacemos oraciones especiales para aquellos que no quieren tener ningún problema ya más. Ya una oración imprecatoria. Decimos, Señor, llévatelo. Y si no se lo lleva, se lo mandamos. Así que, amado hermano, esa es la vida. Por eso los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que la vida es dura. A veces algunos padres, cuando hablo de padres, hablo de papá, mamá, cuidan tanto a sus hijos, protegen tanto a sus hijos, que cuando salen del nido y se encuentran con la vida dura, sufren. Sufren porque fueron tan protegidos que no entendieron que la vida es difícil. No, ¿cuántos padres cometen el error de darle todo lo que los hijos supuestamente quieren? Y le dan, y quiere esto, y le dan, y quiere el otro, y le dan, enseñándoles de que todo es fácil en la vida. Y cuando salen del nido, amado hermano, ¿cuánto nos habrá pasado eso? Cuando salimos del nido, las cosas no son tan fáciles. No es que yo pido y lo recibo, y si no me dan, hago mi berrinche, y por el berrinche me lo dan. La vida es dura y los padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. Y es muy simple enseñar, amados hermanos, enseñarles el valor del dinero, del trabajo y del ahorro. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. El valor del trabajo, el valor del dinero y el valor del ahorro. Yo les he contado más de una vez que de recién casadito, como tenía dinero, todas las noches comíamos en la calle con Mari. Todas las noches nos íbamos a comer para que no se canse, para que mi reina, pues por cierto. Pero, amado hermano, cuando se acabó el trabajo y se acabó la plata, se acabó el restaurante. Aprendimos a ahorrar o el valor del dinero cuando no lo tuvimos. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? A ver, levante la mano, y sí, levante la mano, a ver. A pocos. O no han tenido dinero, ¿cómo es eso? O tienen tanto que nunca les ha faltado. Entonces, la bienaventuranza no quiere decir que no tendremos problemas. Lo vamos a tener. Avanza a la siguiente, por favor. ¿Qué cosa es la bienaventuranza? Pásalo de frente, por favor. Secretario, pásalo de frente todo eso. Ahí está, gracias. ¿Qué cosa es la bienaventuranza? Es la satisfacción de pertenecer al reino de Dios. Es un estado de vida, no es una circunstancia.
El saber que pertenezco al reino de Dios, el saber que disfruto los beneficios del reino de Dios, el saber quién es mi rey y mi Señor. La bienaventuranza no es un asunto, amado hermano, de solo disfrutes, es saber dónde estoy, a quién pertenezco y a dónde voy. Miren, amados hermanos, traten ustedes de asimilar esto. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Rey. Y estamos en su reino. Y estamos bajo su gobierno. Con la absoluta seguridad de nuestra salvación. Con el permanente socorro y sostén de nuestras vidas en cualquier circunstancia. Tenemos un Rey que jamás nos va a abandonar y jamás nos va a dejar. Que en las crisis, aún aquellas por culpa propia, nos va a sostener. Que no va a permitir que nada se levante contra nosotros que no podamos resistirle. Amado hermano, el saber todo esto, el saber que terminando nuestra vida física, no termina ahí nuestra vida, no vamos a la tumba y ahí nos quedamos bajo tierra, que hay una esperanza de vida, una realidad de vida después de la vida, que viviremos eternamente con Dios y con el Señor y con la gente que amamos y que fue creyente. Amado hermano, qué satisfacción más grande en saber que hay alguien que está reconociendo y valorando lo que estoy haciendo. Que hay alguien que no se olvida los detalles que hacemos con el amor con que lo hacemos. Que alguien que valora mi corazón y ve la actitud y ve la motivación con que hago lo que hago. ¿Cómo no voy a estar satisfecho, amado hermano, de saber que hay alguien que no se olvida de nada de lo que hacemos para él? No se olvida de nada. Nosotros tenemos la mala memoria para las buenas cosas y la buena memoria para las malas, ¿no? Somos al revés, bien locos en nuestra mente. Nos acordamos de lo malo que nos pasó y no recordamos las cosas, muchas cosas buenas que nos han pasado. Pero miren a Dios, al reino que pertenecemos. Él no se olvida de ninguna obra de amor que hemos hecho para Él. Y Él se ha olvidado de todos los pecados que nos perdonó. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos en saber esta verdad? En segundo lugar, Jesús nos afirma que los discípulos ya son dichosos. Y que pueden en el tiempo presente, hoy, disfrutar de ese gozo, de esa satisfacción, aún en medio de las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Recordemos lo que Pablo dijo en la lectura de Filipenses 4. He aprendido a estar satisfecho, sea cual fuera mi situación. ¿Y por qué? Porque en Cristo todo lo podía. Porque en el Señor Jesucristo uno puede estar satisfecho en la necesidad y estar satisfechos en la abundancia. Porque la abundancia o la escasez no determinan mi estado de ánimo. Es el saber que Jesús es mi Señor. Es lo que determina mi tranquilidad. Avanza a la pauta final, por favor, hermano. Terminemos en esta mañana mencionando dos cosas. En primer término, la felicidad es transitoria. Ya creo que es claro para ustedes. La felicidad es del momento. ¿Es mala? No, amado hermano. Es bonita porque uno disfruta de los momentos alegres. Y uno tiene que encontrar esos momentos alegres y disfrutar de esos momentos alegres. Pero la satisfacción es un estado que podemos alcanzar. La satisfacción no resulta de una simple enseñanza que se da. La satisfacción es de aplicar lo que vamos aprendiendo a nuestra vida diaria. Entonces, el secreto, que no es secreto, es que podemos vivir vidas satisfechas en Cristo Jesús. No es secreto porque está en la palabra.
No es ningún secreto, amado hermano. No hay secretos en la Biblia para comenzar o para terminar. Finalmente, hermanos, el carácter transformado por lo que Jesús hizo por nosotros es el comienzo el comienzo de la vida satisfactoria. El hecho de que seamos hijos de Dios. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Hijos de Dios. La Biblia enseña que no hay mayor privilegio debajo del cielo que ser llamado hijo de Dios. Es el privilegio que tenemos nosotros. Y en el cielo nos conocen como hijos de Dios. Los demonios saben que somos hijos de Dios. Y el Padre se goza en sus hijos, como cualquier papá se goza en sus hijos. Por eso ser hijo de Dios es el comienzo de nuestra vida satisfactoria. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo y tienes la experiencia de Dios en tu vida, tú tienes la pauta para comenzar. No estamos diciendo que no tenemos que luchar por lograr mejores metas, conseguir cosas, hacer realidad deseos de nuestro corazón. No estamos diciendo eso. Recalcamos siempre que hay que luchar por superar. Pero si no lo lograras por razones que se nos escapan de nuestra capacidad, no serás infeliz porque no lo lograste. Estarás satisfecho de haberlo intentado, aunque no lo hayas logrado. La satisfacción es un estilo de vida que podemos vivirlo como hijos de Dios. De pie, por favor, si fueren tan amables. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amado Padre, queremos darte gracias por hacernos tus hijos, hacernos parte del reino, de tu reino. Gracias, Padre. Hoy día tu palabra nos confronta a tener una meta en nuestras vidas,
agradarte en toda nuestra manera de vivir, para vivir satisfechos. Ayúdanos, Padre, enséñanos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, que lo más importante que podamos hacer en vida es agradarte. Ahí está el secreto. Ahí está el principio de una vida de satisfacción. Agradarte a ti en todo. Te damos gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Asiento, por favor. Es bueno estar en la casa de Dios. Un buen lugar para disfrutar de la presencia de Dios, para ofrecerle al Señor todo lo que está en nuestros corazones y también para recibir la instrucción que necesitamos para avanzar en nuestra vida cotidiana. Dios siempre tiene una buena palabra para nuestras vidas y es importante que nuestro corazón esté atento a lo que el Señor nos quiera enseñar. Hoy día comenzamos una nueva serie. Tuvimos una serie corta con el profeta Joel, tratando de entender un poco lo que es la justicia de Dios, de que Dios tiene su tiempo y sus maneras de actuar haciendo justicia de nuestros adversarios o de toda aquella injusticia que podamos haber pasado. Y hoy día comenzamos con una nueva serie que nos va a durar unos 10 domingos y vamos a tratar del tema el secreto que no es secreto. En términos finales diríamos, vamos a aprender a vivir satisfechos. ¿Y cuál es ese secreto? ¿Cuántos de ustedes recuerda haber escuchado y los espirituales haber visto esa serie, el oso panda creo que se llama? ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Nadie. Entonces les voy a contar una historia de un oso que se vuelve ustedes lo saben, no solo que se hacen. Pero en una parte de esa película se ve al oso panda que se encuentra con su papá después de unas experiencias y le dice: papá, yo creo que tú no eres mi padre. Hasta he creído eso. Y al ganso le dice: te voy a decir un secreto. Entonces todos inclusive los que estamos ahí mirando, pensamos que le va a decir: no soy tu papá. Y le dice el secreto, te voy a decir el secreto de la sopa secreta. Y el secreto de la sopa secreta, ¿cuál era? Ustedes no van, pues, ¿no? ¿Verdad? Disculpen, hermanos. Nada, ustedes son tan espirituales. El secreto de la sopa secreta es que no hay secreto. Que era una sopa común y corriente y que le habían añadido esa palabra secreto como para crear una expectativa y hacer que la gente piense que es más rico que otra sopa por el concepto del secreto. Entonces hay así, amados hermanos, secretos que no son secretos. Y cuando se busca en la vida vivir feliz es cuando tenemos problemas. Así que veamos el principio que en esta mañana nos va a guiar durante todos los domingos por delante con la ayuda de nuestro Dios. La felicidad es una circunstancia, la satisfacción un estado de vida. ¿Cuántos de los que estamos acá vamos a recordar un poco las viejas canciones? ¿Ok? ¿Las cantamos? Amén, dijo alguien. 3 cosas hay en la vida. ¿Qué más? No, pero tiene que decirlo cantando. Yo no canto, hermanos, porque si no todos salen corriendo, pensarán que es terremoto. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que piense y el que tiene estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. ¿No recuerdan esa canción algunos? Nadie. Uy, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Hay uno por lo menos se acuerda de qué estoy hablando. Entonces, la gente asume que la felicidad es tener cosas, que la felicidad es lograr metas y sueños y aspiraciones. ¿Y qué si no lo logramos?
¿Qué si no lo alcanzamos? Por eso la felicidad es un estado, momentos, chispas en la vida, circunstancias que en verdad son agradables, son bonitas y todo ello. Por ejemplo, cuando nos casamos, algunos recuerdan todavía qué felicidad. Al menos las damas, por fin los casé con Z y con S. Pero fue un momento, ¿no? Fue un momento precioso. O cuando vimos a nuestro primer hijo, por lo menos cuando yo vi a Daniel, mi hijo mayor, y lo cargué, su cabeza parecía una coliflor, así, crespo, crespo, zambito, lo vi, y un choque emocional, ¿no? Me dio una alegría tan grande verlo. Esa es la felicidad, instantes, momentos, circunstancias. Pero ¿se ha dado cuenta que la felicidad solamente dura lo que dura la circunstancia? ¿No nos pasa, amados hermanos, que un día parece que todo está lindo y algo corta la leche? ¿Les ha pasado a ustedes? Que todo está bien, has almorzado pero rico y te has llenado y has agarrado tu palito de dientes ahí, bien en la silla, recostado, qué agradable, y algo pasa o algo te dicen o algo sucede que todo se va por el caño. ¿Por qué? Porque la felicidad es eso, circunstancias bonitas, agradables, pero como son circunstancias, son chispitas en el largo de la vida. En cambio, la satisfacción es un estado permanente. Entonces, cuando nosotros buscamos la felicidad, la verdad es que siempre vamos a ser infelices. Porque la felicidad no dura todo el día ni todos los días. Pero cuando buscamos la satisfacción, entonces sí la podemos encontrar, porque la satisfacción no depende de las circunstancias. La satisfacción no depende de que te vaya bien, que tengas todo, que todo te salga bien y que tengas todas las aspiraciones de tu corazón. Las circunstancias están determinadas por una relación establecida con nuestro Dios, como veremos en lo que va por delante. Así que con esto en mente avancemos y veamos nuestras famosas pautas ministeriales. En primer término, la felicidad no es la meta de un cristiano. O sea, los cristianos no vivimos para ser felices, o no es la meta del cristiano. O sea, no estamos nosotros ahí luchando y batallando para ser felices. Porque es bien interesante si uno analiza el hecho de que yo quiero ser feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, hoy día, ¿qué cosa eres? Entonces, no es una meta para el creyente, para un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que entender que hay una meta superior. Y esto nos lleva al segundo principio, que la meta del cristiano es agradar a Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice, finalmente, el apóstol Pablo en la versión Nueva Traducción Viviente dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Esa es la meta del cristiano. Hacia eso nosotros corremos, agradar a Dios en todo lo que hacemos. En las cosas que nos parecieran insignificantes y en las cosas que son importantes, en cada área de nuestras vidas, lo que tenemos que buscar es agradar a Dios. El problema del ser humano, y de todos, cristianos o no, no importa de dónde venga ni de dónde sean, el asunto es que buscamos el reconocimiento, que nos reconozcan por aquello que estamos haciendo. Entonces buscamos el reconocimiento de parte de personas. Y generalmente el reconocimiento nunca satisface plenamente. O sea, te pueden decir algo, no, y no, que bien está, uy, qué lindo está. Pero tú puedes meterte en tu corazón, puede haber en tu corazón, lo dice por cumplido, lo dice para no hacerme quedar mal. Y uno puede encontrar un montón de respuestas, circunstancias o argumentos para no aceptar el reconocimiento de las personas. Por eso, amados hermanos, el creyente no vive para agradar al hombre, vive para agradar a Dios. Y agradando a Dios, no tiene mucho valor que las personas no se agraden de lo que hacemos. Amén. ¿Está claro para ustedes? Esa es nuestra meta, agradar a Dios. Y como consecuencia, en tercer lugar, la tercera pauta en esta mañana tiene que ver, como consecuencia de agradar a Dios,
sencillamente vamos a aprender a vivir satisfechos, cual fuera nuestra circunstancia. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:11 en adelante: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Qué había aprendido Pablo? A estar satisfecho en cualquier situación en la que se encontró. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El apóstol Pablo había aprendido a estar satisfecho cual fuere la situación por la cual estaba viviendo. Entonces, él no era feliz porque tenía o infeliz porque no tenía. Él estaba satisfecho teniendo o no, pasando necesidad o teniendo abundancia. Había aprendido que la meta del cristiano es agradar a Dios, y eso satisfacía el corazón independiente de cualquier circunstancia. Entonces, este es lo que queremos enseñar durante todos estos domingos. No estamos diciendo, y no se malinterprete, que no es importante el tener cosas, el lograr metas, el tener aspiraciones. Absolutamente. Uno tiene que aspirar a lograr mejores cosas, a crecer, a lograr éxitos. Uno tiene que hacerlo. Y desde este púlpito siempre vamos a estar animando a los muchachos a levantar el nivel, a ser tercio superior, a poner punche en lo que hacen. Siempre vamos a estar enfatizando el valor del trabajo. Pero, amado hermano, no es la meta de tu vida el solo tener cosas y lograr metas. Es parte de un proceso. Porque lo que importa realmente, amado hermano, es que Dios se agrade en todo lo que hacemos, que Él pueda decir buen hijo. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar el Sermón del Monte. Pero no todo el Sermón del Monte, porque nos pasaríamos meses estudiando todo el Sermón del Monte, aunque hace años atrás lo estudiamos, no sé cuántos domingos pasamos, ¿no?, estudiando en ese sentido. Pero tuve en mi corazón enseñar el asunto de las bienaventuranzas. Pero vamos a tratar de captar lo que es el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Es lo que podríamos llamar la constitución del reino de Dios. ¿Qué es la constitución aquí en el Perú? Es la ley que está por encima de todas las leyes. O sea, no hay una ley que pueda estar en contradicción ni por encima de la constitución. Cuando alguien tiene un problema judicial, un lío, comienza a acudir a las cortes judiciales, llega hasta la Corte Suprema, y de allí el último estamento para reclamar dentro del Perú es ir al Tribunal Constitucional, que es la máxima en asuntos de leyes. Entonces, así como la Constitución es la ley suprema en cualquier país, el Sermón del Monte viene a ser la constitución de toda la iglesia, de la iglesia del Señor, del reino de Dios en términos finales. Nada puede estar por encima de lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Ninguna práctica, ninguna costumbre, ningún hábito, ninguna actitud o conducta puede estar en contrapelo con lo que el Señor nos enseñó en este famoso sermón. ¿Qué contiene el Sermón del Monte? El Sermón del Monte contiene una serie de códigos. Gracias. Una serie de códigos de vida, de actitud, de conducta de los que somos parte del reino de Dios. Un código de conducta, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar. Es lo que es el Sermón del Monte. Pautas de vida. Pautas que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, solamente como ejemplo, Jesús habló acerca de la oración en el Sermón del Monte con bastante extensión. Y Él puso 3 tipos de oración. La oración de los que no son creyentes. No, es la oración, la repetición vana, repite como un disco rayado. Y Jesús dijo, no sean ustedes como ellos que oran y creen que por su palabrería serán escuchados. Luego pone otro punto de comparación de gente que oraba, que eran los fariseos, que se lucían para orar. Es decir,
como decir, tocaban campana para que todos miren que estaban orando. Y Jesús pone la pauta, pone el código, cómo debe ser nuestra oración. Tú cuando ores, entra en tu lugar secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, enseñándonos que el valor de la oración no está en lo mucho que hablamos o en el lucimiento que tenemos respecto a la oración, sino la actitud del corazón, que es lo que le da valor a la oración. Eso implica que pudiéramos estar haciendo largas oraciones que no tienen ningún sentido. Y si alguno por allí, aquí creo que ninguno, pero por si lo escuchan o lo habrán escuchado, que hay personas como que se sienten muy espirituales, si se permite el término, porque oran 1 hora o 2 horas diarias y miran a los demás medio de reojo como que no son nada buenos o buenos cristianos porque no oran 1 hora. Amado hermano, en el mismo momento en que un creyente presume de lo que ora, en ese momento su oración deja de tener valor. Por más bíblica que sea, por más centrada en Dios que sea. Porque la oración solo le compete al que ora y a Dios que escucha, y a nadie más. Estamos hablando de la oración personal, privada, no estamos hablando de la oración comunitaria, de la oración de como congregación que hacemos los sábados, por ejemplo. Estamos hablando de la oración personal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos da códigos de conducta, códigos de reacción, cómo tenemos que reaccionar. Todos conocemos, hemos escuchado o lo hemos leído. Si te golpean en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Golpear con tu mano izquierda. No, no es cierto, te está diciendo dale la otra mejilla. Que no quiere decir, amado hermano, que si te golpean en una mejilla tú pon la otra. En el aspecto físico, lo que nos está diciendo nuestra reacción. No pagues con la misma moneda. Esa es la enseñanza, un código de conducta, a contrapelo de lo que encontramos en el sistema, a contrapelo de lo que la cultura dice. Te pegan, pega más fuerte, te insultan, insultan más fuerte, hablan mal de ti, habla peor de ellos. Nuestra reacción es lo que el Señor está poniendo como un código de conducta. No pagues mal por mal en términos finales. Entonces, fíjese, ese es el Sermón del Monte. Entonces, cuando leemos el Sermón del Monte, y lo debieran leer todo, por cierto, encontramos que hay muchas actitudes de nuestro corazón que necesitan ser evaluadas a la luz de la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, para terminar esta parte, respecto al dar perdón. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, y es la única parte de la oración del Padre Nuestro que Jesús explica acerca del perdonar a los que nos ofenden. Se perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús explica esta parte de la oración. Porque si ustedes nos perdonan, no serán perdonados vuestros pecados, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él lo hizo. Lo primero que Jesús hizo, pedir perdón. Y esto lo explicaremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver mi reacción ante las ofensas? ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Pastor, ya va 489. Falta una nomás y se acabó. No, 70 veces 7 significa perdonar sin límites. No, porque algunos están sumando, ¿no? Porque 70 por 7 son, ¿cuánto? ¿Cuántos son? 490. ¿Ya van cuántos? 489, una más. No tiene que ver con eso, ¿ya? Así que, amados hermanos, este código de conducta que estamos mencionando es opuesto a lo de los fariseos, cuya fe solamente es externa. Los fariseos eran expertos en mostrar por fuera lo que no tenían por dentro. Y recordemos lo que dijimos acerca de la oración. Y eso es válido para todo. Lo que hacemos para el Señor no vale si solo lo hacemos para que nos vean. No vale nada, hermanos, que hagamos algo solamente para ser vistos. La motivación con que hacemos las cosas le da valor a lo que hacemos. Es una
un principio de vida cristiana vital para todo creyente, ¿no? Y podemos preguntarnos por qué estamos en esta mañana acá. Espero que todos estemos con la actitud correcta. 1, 2, ya. Anímenme, por favor, hermanos. Gracias por animarme, aunque, bueno, y es cierto, ¿no? Creemos que estamos aquí con la actitud correcta. No porque, ya no me queda otra, ya para que no me fastidie mi mujer, o porque mi mamá me mandó y ya pues tengo que estar acá. Aunque, miren, Dios, a veces podemos venir con la actitud incorrecta y Dios siempre tiene una palabra. Por algo se dice esto, ¿no? Así que avancemos, por favor, porque como siempre la hora nos gana y mucho que decir. ¿Dónde radica el poder del Sermón del Monte? Es el hecho que Jesús practicó lo que enseñó. Jesús no fue un teórico de la educación o de la enseñanza. Jesús no fue teórico no solamente dio un código de ética y a ver el que lo podía cumplir, como a veces hacemos algunos. Decimos a otros lo que deben hacer y nosotros, ¿cuántos hemos caído en eso? No, bueno, mejor no levanten su mano porque si no todos caeríamos, ¿no es cierto? En que decimos, no hagas esto y somos los primeros. Es como el borracho que le dice a su hijo que está tomando, ¿por qué tomas? Y ahí tienen hasta la gracia y dicen, ¿quién te enseñó? Imagínense ustedes. Entonces Jesús practicó lo que enseñó. Si nosotros pudiéramos hacer el Sermón del Monte en una columna y la vida y enseñanza de Jesús en otra columna, podemos aparejarlos. Lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Lo que Jesús enseñó y lo que Jesús practicó. Esto lo encontramos, como dijimos hace un momento, en la primera expresión de la cruz del Calvario, que es pedir perdón a aquellos que lo estaban crucificando. Él practicó lo que sencillamente había enseñado. Por eso Juan 16:15 nos enseña que Jesús nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que Él ha hecho. Entonces Jesús practicó el Sermón del Monte y lo hizo de tal manera que nosotros también podemos hacerlo. Como veremos un poco más adelante, el Sermón del Monte no es un ideal. No es un ideal. No es algo que solamente los hiper espirituales lo pueden alcanzar. No, amado hermano, el Sermón del Monte está hecho a la medida de la capacidad de todo hijo de Dios. Está hecho a esa medida. El punto, ¿saben cuál es? Es bien simple. Es que no nos gusta hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros podríamos no responder con agravios al que no nos agravia? ¿Cuántos podríamos? Todos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay un pequeño gusano que parece una anaconda que se llama orgullo. Y eso es lo que nos impide hacer aquello que tenemos que hacer. Pero veamos algunas cosas más en esta introducción al Sermón del Monte. Avancemos. El Sermón del Monte fue dado a los discípulos. Entendamos, en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice la Biblia que Jesús vio la multitud y sentándose sobre el monte, les abría la boca y les enseñaba a sus discípulos. O sea, Jesús no enseñó el Sermón del Monte a las multitudes. Jesús enseñó el Sermón del Monte a sus discípulos. Y es simple razón, porque solamente los hijos de Dios pueden cumplir las demandas del Sermón del Monte. Solamente. Hay un escritor ruso, se me fue el nombre ahorita, de que tomó el Sermón del Monte como el paradigma político y quiso establecer en Rusia, ¿no?, un sistema gobernado por el Sermón del Monte y fracasó como, de hecho, tenía que fracasar. Porque solamente los hijos de Dios, por su naturaleza, no por la naturaleza que tenemos, que Dios ha establecido en cada creyente, en cada hijo de Dios, solo por eso podemos cumplir las demandas. No porque tengamos capacidad o habilidad personal, no porque seamos medios supermanes,
para poder hacerlo. No, Dios puso en cada hijo suyo la capacidad de obedecer el sermón del monte. Una nueva naturaleza. Todos conocemos, según los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios ha establecido en cada hijo, en cada hija de Dios, la naturaleza espiritual para obedecer el sermón del monte. Tiene la capacidad, pero tener la capacidad no implica que uno lo haga. Voy a repetir, tener la capacidad no implica que uno lo haga. O sea, Dios, vamos a decirlo, piensen ustedes en un hombre avaro que no compra plátano para no botar la cáscara. Tiene hambre, como al decir común, se pela de hambre. Tiene el dinero para comprar comida y comer, pero no compra. O sea, tiene la capacidad, pero no la disposición. ¿Me explico? Igual todo hijo de Dios tiene la capacidad para obedecer el sermón del monte, para vivir según las pautas del sermón del monte, solo que no tiene la disposición para hacerlo. Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos muchos creyentes, que teniendo la capacidad, no tenemos la disposición. Porque hay un autor, Stott, que escribió un libro sobre el sermón del monte hace años en Trujillo. Yo tuve la oportunidad de comprarlo y leerlo. Se llama La contracultura cristiana. Y es cierto, hermanos, el sermón del monte va contra todo lo que la cultura dice, a contrapelo, amado hermano, contra todo lo que el sistema de valores del mundo nos dice. Usted mire cualquier parte del sermón del monte y es en contra de lo que piensa el común de la gente. Por eso es una contracultura, va en contra de todo lo que la gente o personas opinan. Pero qué bueno, amado hermano, que tú y yo tengamos la capacidad. Ahora tenemos que desarrollar la disposición. Amén, hermanos. Ok, avancemos por favor y veamos. La Biblia nos enseña que multitudes seguían a Jesús por las señales que hacía. En Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25, nos dice la Biblia que Jesús sanaba a los lunáticos, a los epilépticos, a los cojos, a todo enfermo sanaba a Jesús. Yo me imagino, amado hermano, que donde Jesús caminaba, pues enfermo no quedaba. Imagínese usted en aquellos años en que la ciencia médica tenía tantísimos límites, donde la medicina tenía un techo y no podía ser más allá de él. Y llega Jesús y con solo su palabra y su presencia, los enfermos serán sanados. La Biblia enseña que él estaba enseñando y los enfermos serán sanados sin que él ore por sanidad. Que cuando él caminaba, los demonios se iban volando antes que lo bote. Y la gente novelera detrás de Jesús. Algunos para ver qué cosa hacía, otros de repente para que el Señor los sane. Pero así es la gente, ¿no? Así somos todos. Somos noveleros. No estoy diciendo que ven novelas, ¿no? No estoy diciendo eso. Porque ustedes saben que ver novelas es, ¿cómo les digo? A ver, no se ofenden, ¿no? Y si se ofenden es su problema. Ver novelas es meter en nuestra mente conceptos, criterios, códigos que no son reales para comenzar y que muchos de ellos son antibíblicos. ¿Por qué dije esto? Por novelero. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Al novelero es aquel que ve algo y va corriendo. ¿No? ¿Qué pasa? Ve un choque y correr a ver qué cosa pasa. Así somos la gente, noveleros. ¿No? Entonces, mucha gente iba detrás de Jesús, quizás por eso, ¿no? Para mirar, para ver
¿Para qué contar en la noche? Como en aquellos tiempos no había televisión, no había radio, no había internet, no había nada de eso. Entonces en las noches, ¿qué cosa? Ay, mira lo que Jesús hizo, y mira lo que sanó este, y mira que el cojo que no tenía una pierna se le salió una pierna, y tenía todos los dedos, sí, y las uñas también. Seguramente era motivo de conversación respecto a lo que Jesús hacía. Pero cuando leemos la Biblia, dice que Jesús subió viendo la multitud. Jesús vio la multitud. Y sentándose en el monte, al estilo judío de un maestro, porque en aquellos tiempos el que enseñaba no estaba como su servidor Moisés para allá y para acá y todo lo demás, se sentaba. Esa era la forma de predicar de aquellos años, sentadito. Por eso la Biblia dice que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, se sentaban y enseñaban en las sinagogas, sentadito enseñaban. O sea, nosotros los pastores somos medios antibíblicos en ese sentido, ¿no? Es solamente forma, no tiene que ver que sea malo o que sea bueno. Pero Jesús se sienta a enseñar a los discípulos. ¿Por qué no dice solamente que Jesús enseñó? ¿Por qué tiene que meter que enseñó a sus discípulos y no que solo enseñó a la multitud? ¿Acaso Jesús no estaba interesado en las multitudes? Sí. Jesús estaba interesado en las multitudes, por eso les enseñaba. Jesús jamás despreció las multitudes, aunque las multitudes solamente le seguían por el pan, por el pescado o por la sanidad. Él igual lo hacía. La Biblia dice que enseñó a sus discípulos porque quienes eran responsables de la multitud eran los discípulos. Me explico. Jesús enseña a los 12 y esos 12 tenían que enseñar a los otros. Y estamos acá, amados hermanos, en esta casa, sentados escuchando la palabra, porque Jesús enseñó en el Sermón del Monte y ha ido su enseñanza repitiéndose a través de los siglos, hasta que llegó alguien y te predicó la palabra y reconociste a Jesús como Señor. Entonces, miren eso que nos habla, nuestra responsabilidad. Somos llamados, somos responsables de compartir el mensaje del Evangelio. Hemos escuchado a Jesús, hemos aprendido de Jesús, conocemos a Jesús, entonces hay una multitud que está esperándonos. Hay una multitud que está deseando de Jesús escuchar una palabra que los anime, que los aliente, que los conduzca a la vida y a la salvación. Avancemos, por favor, y veamos algunas cosas más. Y aquí es un punto muy importante de lo que vamos a hablar. La Biblia nos enseña que los discípulos se acercaron a Jesús para ser enseñados. Qué importante es esto. Miren, en los tiempos bíblicos, el maestro, como el caso de Jesús y otros maestros, escogían a sus alumnos. No es que como hoy día tú quieres estudiar en un buen colegio, en un buen centro, tú postulas, tú escoges dónde vas a estudiar o en qué lugar quieres entrenarte, qué sé yo, uno escoge. Pero en los tiempos bíblicos los maestros hacían al revés, escogían. Entonces por eso encontramos a Jesús caminando por donde él andaba y miraba a alguien y le decía, sígueme. Ese sígueme era el llamado de un maestro. Y aquel que era llamado se sentía privilegiado por haber sido llamado para ser enseñado por un maestro. Entonces los discípulos se acercaban a Jesús. Cada vez que Jesús se sentaba, sabía que Jesús iba a enseñar y se acercan a él. Y así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Cada vez que el Señor abre su boca para hablarnos, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos enseña. Y no solamente atentos, sino también con una actitud mucho más especial. Ahora, miren, la Biblia nos enseña que Jesús enseñaba con una autoridad que nadie jamás había visto. En el mismo Evangelio de Mateo, al terminar el Sermón del Monte, en Mateo 7, 28 y 29, que la multitud se admiraba de la enseñanza de Jesús, que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los discípulos, los fariseos, disculpen. Miren, la enseñanza de Jesús era extraordinaria en grado sumo, excepcional. Es decir, lo que escuchaban no lo habían escuchado jamás de un maestro. Para que se entienda esto,
Los maestros de aquellos tiempos, para ser reconocidos como buenos maestros, ¿qué es lo que hacían? Dice, muy bien, vamos a explicar, por decir, Génesis 1:1. Entonces, ¿ellos qué hacían, los maestros de aquellos tiempos? Comenzaban, el rabino fulano de tal dice tal cosa, el rabino sutano dice tal cosa, y el mengano dice tal cosa. Entonces, el maestro, el buen maestro, era aquel que mayor conocimiento tenía de otros maestros que decían acerca de un pasaje que explicaban. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, que la gente decía, ¿y este qué? No cita ningún maestro. Por eso la gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba. Ahora, lo más importante en esto de ser enseñado es tener el corazón enseñable. Eso es lo más importante. Poco sirve, amado hermano, que uno escuche la enseñanza y no lo aplique a la vida cotidiana. Cuando uno escucha una verdad, aunque no nos guste, tenemos que tener la disposición de obedecer. Hay cosas, amados hermanos, en la vida cristiana que no nos gustan. Por ejemplo, la verdad, hermano, la verdad, sí, entre ustedes y yo, un secretito así, ¿ya? ¿A cuánto nos gusta perdonar? A ver, un mentiroso que levante la mano. ¿Verdad? No nos gusta. Nuestra carne se revela, ¿o no, amado hermano? ¿A cuánto nuestra carne se revela y que nos da ganas de...? Pero es el momentito, ¿no es cierto? Porque somos seres todavía limitados. Pero no es un asunto que me guste o no hacer lo que Dios me manda. Es que tener la disposición de hacerlo. Es el corazón enseñable, disposición a obedecerlo. Ahora, ese proceso de tener un corazón enseñable no es un asunto de la noche a la mañana, no es un asunto inmediato, no es asunto que yo escucho hoy día una enseñanza y ya mañana estoy campeón en la obediencia. Es un proceso donde paso a paso, a punta de fracasos, vamos creciendo. Me imagino que esto de la vida cristiana es como el famoso décima de Nicomé de Santa Cruz. A cocachos aprendí. Así creo que todos estamos aprendiendo la vida cristiana. A punta de cocacho, de fracasos, de errores y de fallas que tenemos. Aprendemos, nos levantamos y seguimos para adelante. Pero ¿cuál es la clave de todo esto, amado hermano? El corazón enseñable, la disposición de hacer lo que el Señor me manda. En cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en cada área de nuestras vidas. Durante los domingos pasados, los domingos que hemos estudiado sobre el profeta Joel, mencionamos mucho, varias veces durante los 5 domingos que hemos estudiado, que el creyente no debe tener CD piratas. Entonces, a algunos todavía le cuesta, así, amado hermano, le cuesta desprenderse de sus amados, queridos y nunca bien ponderados CD piratas. Y tienen ahí su colección y dicen, es que el Señor me va a perdonar. Sí, el Señor te va a perdonar, pero no te va a librar de las consecuencias, amado hermano. Y amado hermano, ustedes dirán, ¿hasta cuándo el pastor estará predicando sobre los CDs? Hasta el día en que el Señor venga, porque ahí se acabaron los CD piratas. Entonces, ¿qué cosa es esto? Corazón enseñable. Porque algunos han invertido. Y ahí en su rincón secreto, en su tonelada de CDs, hay plata. Imagínate, tienes 100 CDs piratas, ¿tienes cuántos? ¿Cuánto está cada uno más o menos? ¿2 soles? 200 soles. Y tanto trabajo. Ay, hermano, corazón enseñable, disposición a obedecer. Amén, hermanos. Así dile al que está a tu lado, te veo sin parche. Así que avancemos.
Y vamos a la primera palabra que Jesús habló, bienaventurado. Cuando leemos la Biblia, recordemos, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que es el griego. Y la palabra griega para bienaventurado es Macario. Y Macario es un nombre, para comenzar. Hay personas que se llaman Macario. Pero también recuerdan las hermanas un poquito mayores los zapatos Macarios. No, así hace años atrás eran unos zapatos de plataforma, ¿no? Que le daba la ilusión a las damas de haber crecido. Aquellos años, ¿no? Aquellos años de antaño. Pero eran zapatos. Pero la palabra Macario es una palabra que significa feliz. En el concepto normal, feliz. Y esta palabra no solo es un buen deseo de algo que pudiera ocurrir. Como decir, ten buen viaje. Es un deseo. Uno nunca sabe si lo va a tener sí o no, porque pudiera pasar tantísimas cosas en un viaje. O sea, no, el bienaventurado no es un deseo. No es tampoco, amado hermano, el ser feliz, o según la palabra de Dios que estamos estudiando, no es que no tendrás problemas, no tendrás dificultades. Amado hermano, los que ya tenemos años, avanza porfa, los que tenemos años sabemos que la vida es dura. La vida es dura, amados hermanos. Y algunos hemos tenido que ser golpeados para aprender que la vida es dura. Que no hay manera de eludir los problemas. Parecieran que los problemas nos persiguen. Pareciera que salimos de uno y ¿a cuándo nos pasa más o menos así, amado hermano? Que los problemas parecieran de que han hecho contrato con uno. Porque es así, amado hermano. Esa es la vida. La vida es una serie de situaciones y circunstancias. Entonces, el ser feliz, según la palabra de Dios, no tiene que ver con que nunca tengas problemas o dificultades. No tiene que ver que uno va a ser libre de todo y que va a ser una vida de descanso y solaz como si estuvieras en la playa de Cancún. No, amado hermano, en ningún lugar de la Biblia se ofrece una vida en la tierra sin problemas. Lo que la Biblia dice, sí dice que no va a haber problemas cuando ya no estés acá. Entonces voy a preguntar, ¿cuántos no quieren tener problemas? Aquí hacemos oraciones especiales para aquellos que no quieren tener ningún problema ya más. Ya una oración imprecatoria. Decimos, Señor, llévatelo. Y si no se lo lleva, se lo mandamos. Así que, amado hermano, esa es la vida. Por eso los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que la vida es dura. A veces algunos padres, cuando hablo de padres, hablo de papá, mamá, cuidan tanto a sus hijos, protegen tanto a sus hijos, que cuando salen del nido y se encuentran con la vida dura, sufren. Sufren porque fueron tan protegidos que no entendieron que la vida es difícil. No, ¿cuántos padres cometen el error de darle todo lo que los hijos supuestamente quieren? Y le dan, y quiere esto, y le dan, y quiere el otro, y le dan, enseñándoles de que todo es fácil en la vida. Y cuando salen del nido, amado hermano, ¿cuánto nos habrá pasado eso? Cuando salimos del nido, las cosas no son tan fáciles. No es que yo pido y lo recibo, y si no me dan, hago mi berrinche, y por el berrinche me lo dan. La vida es dura y los padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. Y es muy simple enseñar, amados hermanos, enseñarles el valor del dinero, del trabajo y del ahorro. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. El valor del trabajo, el valor del dinero y el valor del ahorro. ¿Cuántos de yo les he contado más de una vez que de recién casadito, como tenía dinero, todas las noches comíamos en la calle con Mari. Todas las noches nos íbamos a comer para que no se canse, para que mi reina, pues por cierto. Pero, amado hermano, cuando se acabó el trabajo y se acabó la plata, se acabó el restaurante. Aprendimos a ahorrar o el valor del dinero cuando no lo tuvimos. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? A ver, levante la mano y sí, levante la mano. A ver, a pocos. O no han tenido dinero, ¿cómo es eso? O tienen tanto que nunca les ha faltado.
Entonces, la bienaventuranza no quiere decir que no tendremos problemas. Lo vamos a tener. Avanza a la siguiente, por favor. ¿Qué cosa es la bienaventuranza? Pásalo de frente, por favor. Secretario, pásalo de frente todo eso. Ahí está, gracias. ¿Qué cosa es la bienaventuranza? Es la satisfacción de pertenecer al reino de Dios. Es un estado de vida, no es una circunstancia. El saber que pertenezco al reino de Dios, el saber que disfruto los beneficios del reino de Dios, el saber quién es mi rey y mi Señor. La bienaventuranza no es un asunto, amado hermano, de solo disfrutes, es saber dónde estoy, a quién pertenezco y a dónde voy. Miren, amados hermanos, traten ustedes de asimilar esto. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Rey. Y estamos en su reino. Y estamos bajo su gobierno. Con la absoluta seguridad de nuestra salvación. Con el permanente socorro y sostén de nuestras vidas en cualquier circunstancia. Tenemos un Rey que jamás nos va a abandonar y jamás nos va a dejar. Que en las crisis, aún aquellas por culpa propia, nos va a sostener. Que no va a permitir que nada se levante contra nosotros que no podamos resistirle. Amado hermano, el saber todo esto, el saber que terminando nuestra vida física, no termina ahí nuestra vida, no vamos a la tumba y ahí nos quedamos bajo tierra, que hay una esperanza de vida, una realidad de vida después de la vida, que viviremos eternamente con Dios y con el Señor y con la gente que amamos y que fue creyente. Amado hermano, qué satisfacción más grande en saber que hay alguien que está reconociendo y valorando lo que estoy haciendo. Que hay alguien que no se olvida los detalles que hacemos con el amor con que lo hacemos. Que alguien que valora mi corazón y ve la actitud y ve la motivación con que hago lo que hago. ¿Cómo no voy a estar satisfecho, amado hermano, de saber que hay alguien que no se olvida de nada de lo que hacemos para él? No se olvida de nada. Nosotros tenemos la mala memoria para las buenas cosas y la buena memoria para las malas, ¿no? Somos al revés, bien locos en nuestra mente. Nos acordamos de lo malo que nos pasó y no recordamos las cosas, muchas cosas buenas que nos han pasado. Pero miren a Dios, al reino que pertenecemos. Él no se olvida de ninguna obra de amor que hemos hecho para Él. Y Él se ha olvidado de todos los pecados que nos perdonó. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos en saber esta verdad? En segundo lugar, Jesús nos afirma que los discípulos ya son dichosos. Y que pueden en el tiempo presente, hoy, disfrutar de ese gozo, de esa satisfacción, aún en medio de las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Recordemos lo que Pablo dijo en la lectura de Filipenses 4. He aprendido a estar satisfecho, sea cual fuera mi situación. ¿Y por qué? Porque en Cristo todo lo podía. Porque en el Señor Jesucristo uno puede estar satisfecho en la necesidad y estar satisfechos en la abundancia. Porque la abundancia o la escasez no determinan mi estado de ánimo. Es el saber que Jesús es mi Señor. Es lo que determina mi tranquilidad. Avanza a la pauta final, por favor, hermano. Terminemos en esta mañana mencionando dos cosas. En primer término, la felicidad es transitoria. Ya creo que es claro para ustedes. La felicidad es del momento.
¿Es mala? No, amado hermano. Es bonita porque uno disfruta de los momentos alegres. Y uno tiene que encontrar esos momentos alegres y disfrutar de esos momentos alegres. Pero la satisfacción es un estado que podemos alcanzar. La satisfacción no resulta de una simple enseñanza que se da. La satisfacción es de aplicar lo que vamos aprendiendo a nuestra vida diaria. Entonces, el secreto, que no es secreto, es que podemos vivir vidas satisfechas en Cristo Jesús. No es secreto porque está en la palabra. No es ningún secreto, amado hermano. No hay secretos en la Biblia para comenzar o para terminar. Finalmente, hermanos, el carácter transformado por lo que Jesús hizo por nosotros es el comienzo el comienzo de la vida satisfactoria. El hecho de que seamos hijos de Dios. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Hijos de Dios. La Biblia enseña que no hay mayor privilegio debajo del cielo que ser llamado hijo de Dios. Es el privilegio que tenemos nosotros. Y en el cielo nos conocen como hijos de Dios. Los demonios saben que somos hijos de Dios. Y el Padre se goza en sus hijos, como cualquier papá se goza en sus hijos. Por eso ser hijo de Dios es el comienzo de nuestra vida satisfactoria. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo y tienes la experiencia de Dios en tu vida, tú tienes la pauta para comenzar. No estamos diciendo que no tenemos que luchar por lograr mejores metas, conseguir cosas, hacer realidad deseos de nuestro corazón. No estamos diciendo eso. Recalcamos siempre que hay que luchar por superar. Pero si no lo lograras por razones que se nos escapan de nuestra capacidad, no serás infeliz porque no lo lograste. Estarás satisfecho de haberlo intentado, aunque no lo hayas logrado. La satisfacción es un estilo de vida que podemos vivirlo como hijos de Dios. De pie, por favor, si fueren tan amables. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
sostenido por tu diestra, me has sostenido. Amado Padre, queremos darte gracias por hacernos tus hijos, hacernos parte del reino, de tu reino. Gracias, Padre. Hoy día tu palabra nos confronta a tener una meta en nuestras vidas: agradarte en toda nuestra manera de vivir, para vivir satisfechos. Ayúdanos, Padre, enséñanos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, que lo más importante que podamos hacer en vida es agradarte. Ahí está el secreto. Ahí está el principio de una vida de satisfacción. Agradarte a ti en todo. Te damos gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.